Ok, ok. Entonces, bueno, ya deben estar viendo la pantalla. Ujú. Entonces, la siguiente unidad temática del curso es la unidad 3, balances macroscópicos de energía térmica en procesos metalúrgicos y de materiales. La unidad 2, pues era balances macroscópicos de materia en procesos metalúrgicos y materiales. Como se imaginarán, pues tienen mucho que ver. Ujú. Vamos a empezar con una breve introducción. Vamos a ver algunos conceptos previos. La ley de conservación de la energía, que al igual que en los balances macroscópicos de materia estaban basados en la ley de conservación de la materia, estos pues están basados en la ley de conservación de la energía. Vamos a ver las ecuaciones de balance macroscópico de energía térmica. Vamos a ver una herramienta para control de proceso, que es el diagrama de Sankey, que lo vamos a aplicar en esta unidad. No va a quedar tan claro hasta que veamos algunos ejemplos, pero bueno, podemos ir viendo cómo se hace, ¿no? Y vamos a ver algún ejemplo de un balance macroscópico de energía térmica, pero eso pues, ya va a ser después, ¿no? En otras clases. Si se acuerdan, pues igual el grueso de la unidad 2 pues eran bastantes ejemplos. En este caso, pues también algunos cuantos ejemplos. Empezamos preguntándonos qué es un balance de energía térmica y para qué se puede emplear un balance macroscópico de energía térmica. Em, en el caso del balance de materia, si se acuerdan, era una herramienta de ingeniería de proceso porque en realidad es un modelo matemático simplificado, lo que estamos haciendo, basándonos en ecuaciones algebraicas. Entonces estamos viendo cómo el cambio de alguna variable, de algún flujo másico, de algún flujo molar, una masa, una composición, una cantidad de sustancia, modifica las salidas del proceso. Entonces lo que estamos haciendo es eso, balancear las entradas con las salidas, considerando que puede haber términos fuente y acumulación. En el caso del balance de energía térmica, lo que vamos a balancear es justamente eso, el calor, que el calor se puede ver reflejado como calor sensible, calor de reacción, calor latente de alguna transformación, e inclusive podría haber un cambio de forma de energía que se transforme a calor, de manera que tengamos otro término fuente, por ejemplo, las resistencias eléctricas que transforman energía eléctrica en energía térmica, o pues puede haber alguna otra fuente de energía que durante su procesamiento pues nos dé calor, ¿no? Por ejemplo, los focos incandescentes que son muy poco eficientes para generar luz, pero sí generan mucho calor. Es por eso que actualmente pues se usa el foco LED, ¿no? Porque el LED es mucho más eficiente para hacer luz. El incandescente no es muy eficiente para hacer luz, pero genera mucho calor, ¿no? Entonces por ahí pues puede ser que tengamos algunos términos fuente de una transformación de energía. También habría que considerarlos. Y sobre todo, en el caso del balance de materia, normalmente hay pocas pérdidas. Sí puede haber, por ejemplo, en algunos sistemas en donde ustedes tengan algunos finos que se puedan escapar, ¿no? Esos finos, pues flotan y entonces tenemos pérdidas de materia, ¿no? En el caso de la energía térmica, sí puede haber muchas pérdidas de calor. La eficiencia de las máquinas térmicas pues no es perfecta, entonces sí hay como, es muy difícil tener el sistema totalmente adiabático, totalmente aislado del entorno, entonces sí seguramente hay pérdidas de calor. También vamos a aprender a considerarlas, entonces un balance de energía térmica es lo mismo que el de materia era un modelo matemático simplificado que nos ayuda a controlar el proceso, el de energía térmica es un modelo simplificado que nos ayuda a controlar las entradas y salidas de calor de nuestro sistema, ¿no? ¿Para qué se emplea el balance macroscópico de energía térmica? Entonces es lo mismo que el de materia. El de materia se usaba principalmente para control de proceso. Ujú. Em, lo que intentamos hacer, por ejemplo, en el último ejemplo que vimos, el último, vimos ya unas gráficas de control en donde nos decía cómo modificando el flujo de combustible y la relación aire-combustible cambiaba la composición química y la cantidad de gases de salida que teníamos.
Eso mismo, podemos hacerlo con el balance de energía térmica, controlar los flujos de calor para que nuestro proceso sea más o menos eficiente, ¿no? Dependiendo de qué estemos haciendo. Entonces, justamente lo que queremos es control de proceso y inclusive podemos llegar a optimizar un proceso con un balance macroscópico o un balance, que son ecuaciones algebraicas, ¿no? Entonces, podemos llegar a optimizarlo. De hecho, actualmente pues se usa mucho en conjunto con el Machine Learning para que pueda optimizarse solo, por así decirlo, el proceso. En realidad pues es una serie de iteraciones que la máquina va procesando para llegar a las condiciones más óptimas de proceso, ¿no? Pues siempre va a necesitar que tenga la interacción humana, ¿no? No lo puede hacer sola por sí. Y bueno, entonces están basados en la ley de conservación de la energía térmica y son importantes porque en muchos procesos pues vamos a tener calentamientos o enfriamientos de material, que ese es calor sensible. Vamos a tener transformaciones de fase o transformaciones de estructuras, eso sería calor latente, y vamos a tener reacciones químicas, que las reacciones químicas también pueden ser endotérmicas o exotérmicas, dependiendo de si requieren o liberan calor. Entonces, por ahí tenemos varias razones por las cuales queremos hacer un balance de energía. Normalmente ese calor lo vamos a ver como un control de temperatura, lo vamos a ver reflejado como temperatura, por lo cual eso pues nos ayuda a controlar la temperatura del proceso o el flujo de calor, ¿no? Que también podemos controlarlo, ¿no? Pues van a ser una serie de ecuaciones algebraicas que describen el transporte de energía térmica de manera macroscópica. No deja de ser un modelo matemático. Sencillo, pero un modelo. Ya habíamos visto la diferencia entre una aproximación macroscópica y una aproximación microscópica en el caso de que estemos hablando de balances. En este caso, al igual que el balance de materia, el hecho de que sea macroscópico o microscópico no tiene que ver con el tamaño del proceso, no tiene que ver con que sea un proceso en el cual estemos procesando microgramos o en donde estemos procesando toneladas, tiene que ver con la aproximación que nosotros le vamos a dar a cómo visualizamos ese proceso. Cuando estamos hablando de macroscópico, nosotros únicamente visualizamos entradas y salidas, pero no vemos al interior cómo se generan gradientes. Vemos únicamente lo que entra y lo que sale. Podemos considerar que al interior pues pueden pasar algunas reacciones, puede haber términos fuente, pero en general pues no vamos a ver esa parte. Nosotros vamos a ver que metemos algo y sacamos algo. Sería como no es un balance de caja negra porque ese es otro concepto, otra cosa, pero es como si, más bien es de nuestro interés, nuestro único interés está en eso, en qué metemos y qué sacamos. No nos interesa mucho la fenomenología más precisa de lo que está pasando. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un alto horno. Ujú. Y en ese, desde el punto de vista de materia, pues estamos metiendo mineral de hierro, coque y piedra caliza. Se cargan mediante camas alternadas, en donde pues metemos capas de mineral, coque, piedra caliza. No, es coque, mineral, piedra caliza. Coque, mineral, piedra caliza, ¿no? De manera que se va combustionando el coque, reduciendo de esa manera el mineral, y la piedra caliza forma una escoria que nosotros podemos ir retirando de nuestro sistema, ¿no? Entonces, bueno, esto desde el punto de vista de materiales, digo, tenemos estas entradas. Adentro, pues tenemos las reacciones químicas y a la salida, pues vamos a obtener hierro y escoria, bueno, que el hierro va a ser arrabio, ¿no? Pig iron. El arrabio es una aleación hierro-carbono que tiene mucho contenido de carbono, o sea, es una aleación muy sucia. Hay que refinarla sí o sí. Aquí pues también entra aire caliente, que es con lo que va a reaccionar el coque. Y pues por lo tanto, si entra aire caliente y hay reacciones químicas, liberas gases y esos gases pues vienen aquí atrapados en la campana. Y si ven aquí hay un intercambiador de calor. Ajá.
¿Qué es un intercambiador de calor? Pues es un dispositivo que nos ayuda a aprovechar una corriente caliente para calentar una fría, ¿no? Entonces vean que aquí entran los gases que están calientes y pasan por aquí para precalentar el aire que nosotros vamos a alimentar al horno. Entonces, esta es una parte como importante, ¿no? Estamos aprovechando esa energía térmica que se desperdiciaría para precalentar el aire que vamos a hacer. Y bueno, ya tenemos la chimenea y escapa el gas, ¿no? Ya sea que lo dejemos salir o lo procesemos. Em, entonces, bueno, desde el punto de vista macroscópico de materia tenemos eso. En el caso de energía, pues tenemos la energía de reacción, que sería un término fuente. Aquí estamos metiendo energía térmica en forma de aire caliente. Entonces, esto es un flujo de calor. Tenemos ya cierta energía sobre ese aire con respecto a su estado de referencia, que estamos aprovechando para hacer más eficiente la reacción. Y de salida, pues tenemos el calor que perdemos en el arrabio y el calor que perdemos en la escoria, porque este material también ya tiene cierta temperatura, tiene cierta cantidad de calor con respecto a la temperatura ambiente. Entonces tenemos salidas de calor, tenemos entradas de calor, también los gases llevan cierto calor, entonces por ahí también pues tenemos que considerar eso. Y vean adentro que vienen estos números, ¿no? 1800 grados centígrados, 1200, 900, 300. Ese es un gradiente de temperatura. Desde el punto de vista macroscópico, yo no lo voy a estudiar. Yo no voy a saber dónde está exactamente a qué temperatura mi sistema, porque yo no visualizo esa parte. Yo no estoy calculando gradientes porque no estoy haciendo ecuaciones diferenciales. Estoy calculando únicamente entradas y salidas mediante ecuaciones algebraicas. ¿Ok? Y bueno, en el caso de que lo queramos hacer microscópico, ahí sí metemos ecuaciones diferenciales de manera que podamos visualizar o resolver nuestro dominio de cálculo para ver dónde está el transporte de energía en cada punto del proceso. Entonces aquí en lugar de verlo como un todo, lo vemos como bueno, lo más común es que lo hagamos con CFD y entonces lo veamos como un conjunto de puntos. Sí lo podemos hacer analíticamente, microscópico resolviendo la ecuación diferencial, pero es muy difícil. En la mayoría de los casos no vamos a llegar a ecuaciones diferenciales que podamos resolver analíticamente. Normalmente vamos a verlo mediante métodos numéricos, ¿no? Software CFD. Entonces, bueno, la idea es que aquí sí podemos ver dónde está exactamente cada valor de temperatura de mi sistema. Y entonces esta flama, en lugar de verla como en este caso, que es una reacción química, que nos genera calor, aquí sí podemos ver dónde exactamente tiene la temperatura de la flama y qué morfología tiene la flama, ¿no? Pues lleva mucho más tiempo para llevarse a cabo que este es más rápido de realizar. Si se acuerdan, pues el balance más largo que hicimos duró un par de clases, unas dos, tres clases. En el caso de que hiciéramos un modelo CFD, a lo mejor y nos tarda mucho más, ¿no? Dos, tres clases serían una jornada laboral, un balance de estos a lo mejor un modelo de estos a lo mejor te tarda un mes, dependiendo de qué tan complejo lo quieras, ¿no? Puede ser un día, también lo puedes hacer muy sencillo si haces muchas suposiciones, pero puede ser muy complejo y tardar mucho, dependiendo de eso es tarde, ¿no? Este, y bueno, ¿hasta ahí alguna duda? Oiga, profe, pero ¿a poco en el campo laboral sí es algo así? A ver, otra vez. Digamos que un problema nos lleve varios días. A ver, otra vez, ¿cuál es la duda? ¿Se escucha? Sí, ya te escucho. Ah, ok. No, bueno, me refería a eso de que a poco en el campo laboral sí hay problemas que duran varios días. Sí, sí, hay problemas que duran varios días. Más que problemas son estudios, ¿no? O sea, al final el problema lo tienes que resolver rápido, pero hay cosas que van a tardar un poco más. Sí se hacen estudios muy largos sobre cómo mejorar algún proceso o eliminar algún problema que no es tan sencillo. Sí hay estudios, sobre todo, pues para eso contratan
a los académicos de las universidades, ¿no? Para resolver esas partes. Eh, en ese aspecto, la relación industria-academia no es tan fuerte en México, no se da tanto, pero sí nos llegan a llamar para analizar esos problemas que requieren un poquito más de trasfondo teórico. Entonces, en ese caso, pues sí necesitamos más tiempo para plantear el modelo, para ver el alcance, para desarrollar los cálculos. Aquí, por ejemplo, esta flama a lo mejor no tarda más de una hora en hacer el cálculo, ¿no? Es muy sencillo si lo vemos de esa manera. Pero conforme nosotros vayamos complicando el problema, por ejemplo, esta flama parece ser bidimensional. Si la hacemos tridimensional, pues ya tenemos una complejidad adicional. Dependiendo de qué tipo de flama sea, este, también se complica, ¿no? Porque podría ser un jet y en el caso de un jet, pues sí quedaría como más difícil por la física que lleva. Entonces, dependiendo del alcance del problema, pues sí puede llegar a tardar varios días en llevarse a cabo. De hecho, algunos proyectos pues llevan un par de meses en poder llevarse a cabo. Ya ahí depende de la complejidad de lo que quieras estar resolviendo, ¿no? Y de los recursos computacionales, porque también no es lo mismo simular un jetcito así a lo mejor de 1 metro por 1 metro que simular un horno de varias toneladas, ¿no? Entonces ahí pues necesitas mucho mayor tiempo para llevar a cabo el cómputo, que implicaría un modelo de este estilo. En el caso del balance macroscópico, que es el que estamos viendo, a lo mejor no tarda tanto, a menos que tú quisieras como generar un software o generar alguna base de datos o generar algún control ya automático, algo que ayudara a que lo hiciera de manera automática. Entonces, en ese caso, pues sí puede tardar mucho más, ¿no? Este, Les digo, es más sencillo que en términos generales, pero ya si le metes machine learning, le metes algún estudio estadístico, entonces ahí ya va a tardar más. Entonces, depende mucho del alcance que le quieras dar. Si quieres resolver un problema sencillito, pues a ver si lo haces rápido. Si quieres ya estudiar por qué están pasando las cosas y tratar de eliminarlas lo mejor posible, entonces ya puede tardar mucho más. ¿No? Sí, profe. Vale, gracias. Entonces sí, sí puede llevar varios meses. Les digo, para eso muchas veces contactan universidades, las empresas, para llevar a cabo ese tipo de proyectos. ¿Dónde podemos aplicar los balances macroscópicos de energía térmica? Pues hay muchas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, la temperatura de flama en quemadores, pues es una aplicación muy clásica. Ya deben haber hecho algún cálculo de temperatura de flama sin saber que era un balance de energía térmica. Ahorita vamos a ver por qué, bueno, en el curso, pues vamos a ver por qué es un balance de energía térmica. Solidificación de piezas en productos de fundición. Ahí lo que tenemos, pues, si se acuerdan, el proceso de fundición es un proceso de manufactura en donde nosotros metemos metal caliente dentro de un molde y ese molde, pues, va a tener un intercambio de energía térmica con el ambiente y con la pieza. Entonces, la pieza al final va a tener un flujo de calor hacia afuera de lo que sería el metal líquido y conforme se libera ese calor, pues baja su temperatura y una vez que llega a la temperatura de solidificación, hay una transformación de fase. Entonces, todo eso lo tenemos que tomar en cuenta en el balance. Este, la temperatura de trabajo para tratamientos térmicos, de manera que aseguremos que se lleve a cabo el tratamiento de varias piezas, no solo de una, o de una pieza si tiene mucha complejidad o es muy grande. Y pérdida de calor en procesos de aceleración, por ejemplo, también es una forma que se puede emplear, ¿no? No son todos los procesos, inclusive en electrometalurgia. Sí nos interesaría ver si hay alguna pérdida de calor, porque al final esa energía eléctrica pues tiene pérdidas de calor. Entonces también deberíamos considerar eso cuando estemos haciendo el proceso. Entonces por ahí hay varias aplicaciones, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí?
No, por Ok, entonces vamos a ver los conceptos previos que requerimos para realizar balances macroscópicos de energía térmica. Entonces, lo primero que necesitamos saber son balances macroscópicos de materia. Entonces, lo mismo que aprendimos en balances macroscópicos de materia, que serían composiciones químicas, flujos molares, flujos másicos, conversión entre distintas composiciones químicas, y transformación de unidades. Todo eso, pues nosotros lo vamos a aplicar también en el balance de energía térmica. Entonces, no es que vayamos a abandonar el balance de materia, sino que muy seguramente se acople el balance de material de energía. Es difícil que encontremos un balance de energía que esté solito. Normalmente va a estar en conjunto con el balance de materia. Tenemos que saber reacciones químicas, que eso también teníamos que saberlo para el balance macroscópico de materia. Tenemos que saber algo de termodinámica, sobre todo la parte de entalpía. Entonces, esta parte es muy importante, capacidad calorífica y ley de Hess, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver principalmente son estos de aquí, ¿no? Em, ¿Dónde podemos, antes de pasar a ver los conceptos previos, cuál sería nuestra bibliografía principal? Pues la primera y en la que está avanzando el curso es el Handbook on Material and Energy Balance Calculations in Material Processing. Puede ser que vean la versión más viejita que decía Metallurgical Processing, también ese les sirve. Este es la principal fuente para las unidades 2 y 3. ¿Ok? Y bueno, como vamos a usar muchos datos termodinámicos, pues tenemos este Material Thermochemistry de Kovachevsky, que ahí está la versión más viejita o la versión más nueva. En cualquiera de los dos casos, pues les va a servir. Aquí no sé por qué tiene doble año, tengo que modificar eso. Pero bueno, cualquiera de las dos versiones les va a servir para obtener datos termodinámicos. Ya no es tan necesario. Por ejemplo, si ven el Handbook on Material and Energy Balance Calculations in Metallurgical Processing, que es la versión viejita, van a ver que la mitad del libro más o menos pues son puros datos termodinámicos. Y en este caso pues también lo que nos interesa es la base de datos. Em, ya no es tan necesario, ¿por qué? Porque ahora lo pueden acceder a una gran cantidad de datos en línea. Entonces ya el conocimiento como que está más accesible. Ya no necesitan tanto irse a los libros, pero bueno, no está de más que sepan que aquí pueden encontrar bastantes datos, ¿no? Em, y bueno, vamos a empezar con lo primero, el primer concepto previo que no habíamos visto, que es la entalpía. Entonces, la entalpía, para empezar, es una magnitud termodinámica. Es una propiedad de estado. Ujú. Entonces, el hecho de ser una propiedad de estado implica que necesitamos conocer una ecuación de estado o bien se calcula el cambio que hay entre un estado y otro. Específicamente, en este caso, es el flujo de energía térmica o calor a presión constante o condiciones isobáricas, ¿no? Entonces, el flujo de calor a presión constante. La simbolizamos normalmente con la letra H mayúscula y les digo, es una propiedad de estado. ¿Qué quiere decir eso? Que únicamente nos interesa el cambio que habría entre dos estados o necesitamos una ecuación de estado para poder saber cuál es la entalpía que tiene el material en ese estado. En sólidos y líquidos es muy difícil tener una ecuación de estado. En el caso de los gases, sí podríamos hacer uso de una ecuación de estado, que sería la ley del gas ideal o las leyes de los gases reales. Cualquiera que se aplique, pues esas son ecuaciones de estado que nos permiten calcular la entalpía. En el otro caso, pues necesitamos calcular como el cambio, ¿no? Em, Les decía, es el flujo de calor a presión constante, en condiciones isobáricas. Por lo tanto, al ser una propiedad termodinámica,
Ay, perdón. Al ser una propiedad termodinámica, pues requiere que nosotros la estudiemos desde el punto de vista termodinámico. Para lo cual, pues vamos a aislar el sistema de nuestro interés de los alrededores, ¿no? Que sería el resto del universo. Con lo cual tenemos que usar fronteras. Entonces, la entalpía es ese flujo de calor que va a pasar por esas fronteras. Tiene un signo positivo si entra al sistema y tiene un signo negativo si sale del sistema. En literatura más viejita, esto estaba invertido. Entonces el flujo, la entalpía que entraba la podían ver negativa y la entalpía que salía la podían ver positiva. Afortunadamente ya se llegó a un consenso y se decidió que todo calor que entra a un sistema pues va a ser positivo y todo calor que sale de un sistema pues va a ser negativo, ¿no? Entonces, pues ya no van a tener ese problema, pero si ven un libro viejito y viene al revés, no se espanten, sí pueden llegar a encontrárselo. Les decía, es una propiedad de estado y normalmente al no tener ecuaciones de estado no cuantificamos como tal la entalpía en un estado específico, sino que cuantificamos el cambio que hay entre un estado y otro. Se calculan en realidad deltas H o cambios de entalpía en lugar de entalpía como tal. O sea, es difícil que sepamos cuánto es H2, cuánto es H1, pero el cambio, el delta H, sí lo podemos cuantificar. Entonces, normalmente lo que hacemos es el estado final, la entalpía en el estado final, menos la entalpía en el estado inicial. Y eso sería el cambio en la entalpía. Muchas veces el estado original es el estado de referencia y normalmente nos interesa que sea así. Entonces, siempre va a ser 298 Kelvin y una atmósfera. Entonces, normalmente el cambio en la entalpía va a ser la entalpía que hay entre el estado que queremos y ese estado de referencia. Ahora, hay muchas formas en las cuales se presenta la entalpía. Una es calor sensible. El calor sensible se llama así porque nosotros lo podemos percibir. Se ve reflejado como un incremento o un decremento en temperatura. Entonces nosotros podemos sentir eso, que se calentó o que se enfrió. Entonces es por eso le llamamos calor sensible, porque lo podemos percibir como cambios de temperatura. Eh, para hacer el cálculo del calor sensible, normalmente se usa una cosa que es la capacidad calorífica. Y la capacidad calorífica es el cambio en el calor con respecto a la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? So- ¿Cuánto calor absorbe el material o pierde el material antes de que cambie su temperatura, ¿no? Normalmente lo que hacemos es meterle calor y cuantificar cuánto tarda en incrementarse 1 grado centígrado o en o quitarle calor y ver cuánto tarda en perder 1 grado centígrado. Entonces, SCP tiene que ver con eso, con cuánto calor el material absorbe antes de cambiar su temperatura. Por lo tanto, la entalpía sensible, si consideramos esto, que este es el cambio en calor, sería el delta H, porque es el cambio en el calor sensible. Lo despejamos y entonces nos queda el Cp diferencial de T. Y entonces el cambio en entalpía pues sería la integral de Cp diferencial de temperatura, ¿no? Desde la temperatura final hasta la temperatura inicial, que en este caso es lo que nos interesa, calor sensible. Entonces, lo único que estamos cambiando es la temperatura de nuestro material. ¿Ok? ¿Sí queda claro el cálculo de calor sensible? Ay, ¿lo podría repetir, por favor? Ok. Entonces, bueno, les decía, calor sensible, nosotros lo percibimos como un cambio de temperatura. Y este Cp es la derivada del cambio en temperatura con respecto a la temperatura, ¿no? La derivada del cambio en calor con respecto a la temperatura. O sea, estamos diciendo cuánto calor absorbe o pierde el material para cambiar su temperatura en cierta cantidad de grados. Normalmente les digo, lo que hacemos es meterle calor, meterle calor, meterle calor y cuantificar cuándo cambia en 1 grado centígrado su temperatura para obtener el Cp. ¿Cuál es el valor del Cp? Un Cp mayor quiere decir que absorbe más calor antes de cambiar su temperatura.
Un CP más bajo implica que el material, con poquito calor que nosotros le metamos, su temperatura se va a incrementar. Esa nos mide como la razón de cambio en cuanto al calor y la temperatura. Ahora, el calor sensible, por lo tanto, lo podemos cuantificar con SCP. Entonces, esta derivada del calor a presión constante es la entalpía, el delta H. Ajá, cuando lo integramos, o sea, si integrar esto, nos daría QP, que QP, acuérdense que es o nos daría el cambio de calor, y el cambio de calor a presión constante, pues es la entalpía, el cambio de entalpía. Entonces, este delta H, pues sería despejar este lado, ¿no? Entonces, del otro lado que nos quedaría CP, diferencial de T. Si integramos ambos lados, pues un lado nos queda delta H y el otro lado nos queda la integral del CP diferencial de temperatura. Y esa integral pues va a tener límites de integración claros, temperatura final y temperatura inicial, que es el cambio en temperatura que nosotros queremos percibir. Entonces, básicamente el cálculo del calor sensible sería este, ¿no? La integral del CP diferencial de temperatura. ¿Ok? ¿Queda claro? Vale, vale. Sí, ya me quedó bien. Claro. Ok. Pues ya tenemos el calor sensible, pero también tenemos calor latente. Entonces, el calor sensible les dije que lo perseguíamos como un cambio en temperatura. El calor latente lo vamos a percibir, o más bien no lo vamos a percibir como un cambio de temperatura, no lo vamos a sentir, por así decirlo, sino que va a verse reflejado como un cambio en la fase, en cómo está presente el material. Entonces, ya sea que sea una transformación, en el caso de que sea un cambio en la estructura cristalina, que nos va a ayudar en alguna cuestión, o cambios, por ejemplo, la entalpía de fusión, que sería pasar de sólido a líquido, la de solidificación, que sería pasar de líquido a sólido, o la vaporización, ¿no? Que sería pasar de líquido a gas, ¿no? Entonces tenemos diferentes cambios. Estos normalmente no se ven como un cambio en temperatura, sino que se ven como un cambio únicamente en la fase, ¿no? Para sustancias puras, sobre todo, es cuando la temperatura permanece constante. Si tenemos mezclas, normalmente el calor latente no es tan latente, si va a tener un cierto gradiente entre la transformación, entre el inicio de la transformación y el final de la transformación, sí se va a ver reflejado en nuestro material, o sea, como un cambio dependiente, o sea, a diferencia del calor sensible, que normalmente tiene pendientes muy grandes, el calor latente, incluso en una aleación, es un cambio que está muy controlado, ¿no? Nosotros sabemos el punto en el que inicia la transformación y el punto en el que finaliza la transformación. Ahorita no lo han visto mucho, pero en solidificación lo van a ver cómo se ve, visualiza eso. También creo que en ISIM lo ven, pero bueno, el chiste es que tenemos cambios de transformación. Entonces, este no se va a ver reflejado como un cambio en temperatura. Nosotros lo vamos a ver como un cambio en las fases. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, vean, este es una gráfica del contenido calórico del zinc con respecto a la temperatura, ¿no? Y ese contenido calórico, pues es un delta H. Entonces, tenemos con respecto a su temperatura de referencia. Entonces, vean que tenemos aquí una zona, una primera zona, en donde tenemos un incremento de temperatura al mismo tiempo que incrementa la cantidad de entalpía que tiene mi zinc. Entonces, está subiendo el calor mientras sube la temperatura. Ese es calor sensible. Yo estoy viendo reflejado ese incremento en calor como un incremento en temperatura, pero después tenemos un saltito donde la temperatura permanece constante, pero sí se incrementa la cantidad de calor que tiene el zinc. Ese salto se da a la temperatura de fusión, que son 693 Kelvin, y tiene un valor de 7323 joules. ¿No? Este es el calor latente de fusión. Entonces, tenemos zinc sólido a temperatura ambiente. Lo empezamos a calentar, 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 calentar. Incrementamos su calor, le seguimos dando calor, pero ya no cambia la temperatura, sino que se funde. ¿No? Entonces, todo ese calor que le estamos metiendo no se ve reflejado en un cambio de temperatura, sino un cambio en la fusión. ¿Ok? Entonces, ya lo fundimos y ya una vez que alcanza a estar totalmente líquido todo el zinc, empieza a subir otra vez su temperatura mientras nosotros le metemos calor. Este es el calor sensible del zinc líquido.
calor sensible del zinc sólido, calor latente de fusión, calor sensible del zinc líquido. Llega otra vez otro punto donde vean que tenemos otro isoterma, ¿no? Una línea en donde se conserva la temperatura, pero sí se incrementa el calor, a pesar de que la temperatura no se modifica. Y esta se da a la temperatura de ebullición, que son 1180 Kelvin. Entonces, este es calor latente. Calor latente, no hay cambio de temperatura, pero hay cambio en el calor. Y tiene un valor de 115.332 joules antes de que todo el zinc pase de líquido a gas. Una vez que lo tenemos gas, pues vean que otra vez tenemos una pendiente, ¿no? Que es un incremento de la temperatura mientras incrementa el calor, ¿no? Este ya sería el calor sensible del gas. Entonces vean que dependiendo de la magnitud de estos saltos, pues es mejor o peor aproximación no considerar el calor latente. Normalmente siempre hay que considerarlo, no podemos arriesgarnos a que sea un valor muy grande. Aquí, por ejemplo, a lo mejor es casi el mismo calor que tiene sensible el sólido hasta que se funde. Entonces, más o menos es el 50% del calor, pero aquí es mucho más grande el calor latente de ebullición que el calor sensible que teníamos hasta llegar al líquido a punto de ebullición. Entonces, si yo no considero estos 115.000 joules, pues estoy haciendo un mal cálculo, ¿no? Termodinámico. ¿Dudas hasta aquí? No, pero Ok, pues continuemos. Entonces ya vimos calor sensible, calor latente. El último es el calor de reacción. Y el calor de reacción pues se calcula con las entalpías de formación de los elementos o compuestos que tenemos como reactivos y productos de una reacción química. Pues vamos a considerar la reacción más general, ¿no? A veces el componente A más B veces el componente B, que producen C veces el componente C más D veces el componente D. Estos pues pueden ser elementos o compuestos, ¿no? Dependiendo de qué reacción tengamos, ¿no? El calor de reacción lo vamos a cuantificar basándonos en la entalpía de formación de los productos y de los reactivos, y va a ser la suma de la entalpía de formación de productos menos reactivos. En este caso, el delta H de reacción en condiciones estándar, o en estado de referencia, pues va a ser C veces la entalpía de formación de C en condiciones estándar, más D veces la entalpía de formación de D en condiciones estándar, menos el de los productos, menos el de los reactivos, ¿no? Es el de los dos productos, C y D, menos el de los dos reactivos. A veces la entalpía de formación estándar de A, menos B veces la entalpía de formación estándar de B. Entonces, vean aquí que hay algo importante y es que tiene su coeficiente estequiométrico asociado a ese calor de formación. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos en mente que cuando calculemos el calor de reacción está por el cociente estequiométrico de cada uno de los reactivos y productos. Es decir, son calorías entre A moles de A o por cada A moles de A. Calorías por cada B moles de B, calorías por cada C moles de C o calorías por cada D moles de D. Entonces, es importante que eso lo tengan en mente para llevar a cabo su cálculo. No es lo mismo reaccionar 1 gramo de etano que una tonelada, ¿no? O sea, la cantidad de energía es muy diferente. Entonces tienen que tener en cuenta eso. No va a ser lo mismo reaccionar unos pocos moles que una cantidad muy grande de moles. Por eso hay que considerar que el coeficiente estequiométrico está asociado al calor de reacción. Viene desde el cálculo. Entonces sí lo tienen que considerar. De manera general, pues el calor de reacción es la suma de los productos, de la entalpía de formación estándar de los productos, menos la entalpía de formación estándar de los reactivos multiplicados cada uno por su coeficiente estequiométrico. ¿Por qué es importante el calor estándar? Porque es normalmente donde vamos a tener datos. Entonces aquí sí vamos a tener mucha información del calor de formación estándar de muchos materiales.
Por lo tanto, pues va a ser fácil acceder a eso. Sí podríamos hacerlo a diferentes temperaturas con la ecuación de Kirchhoff, pero pues yo no la recomiendo, por eso no la pongo. Pero sí lo podemos considerar. Yo siento que está muy fácil equivocarse en el cálculo si consideran esto, a diferencia de si hacen un balance de materia, un balance de energía, donde pues va a ser más fácil ver cómo tomar en cuenta cada producto y cada reactivo. Pero pues la pueden usar si ustedes la quieren usar, úsenla. No sé si tengan alguna duda de esta parte. Todo bien. Ok. Ahora vamos a ver ley de Hess. Entonces, la ley de Hess se basa en que la entalpía es una propiedad de estado. Nosotros no calculamos directamente el valor de la entalpía en un estado, sino que calculamos cambios en entalpía, ¿no? Que es lo que podemos calcular, es decir, calculamos el valor del paso de aquí hasta acá. No podemos calcular el valor de aquí o el valor de acá directamente porque no tenemos ecuaciones de estado para todos los materiales. Entonces es muy importante que lo entiendan, que no sabemos el valor exacto de la entalpía. Sabemos el cambio de aquí a acá. Ujú. Y normalmente pues eso vamos a partir del estado de referencia o en algún punto pasamos por el estado de referencia. Ahora, ¿qué dice la ley de Hess? La ley de Hess dice que no importa la trayectoria que sigamos para calcular este cambio, nos va a dar el mismo valor. Es decir, yo podía calcular este cambio en entalpía como la entalpía de este estado menos la entalpía en este estado. Pero si yo hago pasos intermedios, la suma de todas estas trayectorias o de estos cambios en entalpía debe ser igual al cambio que tenemos de aquí a acá. Es decir, este H1, que es este delta H1, que es el paso de este estado intermedio al estado inicial, más este delta H2, que es este paso intermedio menos este inicial, y este delta H3, que es este paso final menos el intermedio. Si sumo estos tres, va a ser igual a este valor. Entonces, la suma de los pasos intermedios pues, me va a dar el valor total, ¿no? Em, no sé si quede claro esta parte. ¿Pero claro? ¿Dudas? Entonces, es importante, sobre todo, la ley de Hess, porque nos facilita los cálculos termodinámicos, ¿no? Muchas veces no vamos a tener información de este estado final, este estado inicial, pero sí tenemos información que nos permite hacer el cálculo mediante estados intermedios. Entonces, más que una ley que refleje la realidad, normalmente los procesos son continuos, o sea, de llegar de este estado inicial a este estado final, nosotros no descomponemos el proceso, físicamente no lo descomponemos, pero para los cálculos lo podemos descomponer. Físicamente sí se va a llevar a cabo de manera continua el cambio directo, pero matemáticamente pues lo podemos descomponer. Más que nada es para eso, para llevar a cabo cálculos termodinámicos. Ujú. Ahora bien, vamos a pasar a la ley de conservación de la energía. Si se acuerdan, la ley de conservación de la materia, pues su forma más general de visualizarla, en la que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, pues la de energía es muy similar, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Una forma más específica de verla es que la cantidad total de energía en un sistema físico aislado permanece invariable con el tiempo, aunque dicha energía puede transformarse en otra forma de energía. Entonces, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, básicamente. Al igual que la ley de conservación de la materia, se aplica siempre y cuando no estemos hablando de reacciones nucleares, ¿ok?
En ese caso, tendríamos que considerar la equivalencia de materia y energía, y no quiere decir que no se cumplan las leyes, significa que se acoplan las dos. Entonces ahí hay un cambio, o sea, la materia no se está destruyendo, solo se está transformando en energía, o la energía no se está destruyendo, se está transformando en materia. Entonces ahí hay una equivalencia que tienen que considerar. Ahora, nuestra ecuación general de balance ya la habíamos visto, que es entradas menos salidas más términos fuente, igual a la acumulación, ¿ok? Este, esta misma, pues la vamos a aplicar a lo que sería el balance macroscópico de energía térmica. Si se acuerdan en el de materia, pues nosotros las entradas y salidas pues eran flujos o cantidades de sustancia o masas o, bueno, flujos másicos o flujos molares. Teníamos también la opción de que fueran masas o fueran cantidades de sustancia, dependiendo del sistema. Teníamos términos fuente, que eran reacciones químicas, y la acumulación, si bien no la vimos, sí vimos que, o sea, no vimos, la vimos expresada en un problema, sí vimos que era el cambio con respecto al tiempo de la masa del proceso. La consideramos en estado estable, de tal manera que ese cambio fuera cero, ¿no? O procesos de tipo batch, que están totalmente, desacoplados de lo que sería el cambio temporal, ¿no? Por definición. Entonces, bueno, si tenemos esta parte, entradas y salidas, más términos fuente igual a la acumulación, en este caso, las entradas y salidas, pues no serían flujos másicos o flujos molares. ¿Qué serían las entradas y salidas? ¿El qué, perdón? Sí, aquí en el caso del balance macroscópico de materia, entradas y salidas eran flujos másicos o masas. En el caso del balance de energía térmica, ¿qué serían entradas y salidas? Como la energía requerida y la energía que se expulsa. Energía, formas de energía, específicamente energía térmica. Y la energía térmica es la entalpía, ¿no? Entonces las entradas y salidas serían entalpías. Ujú. Los términos fuente también sería entalpía, ya sea de reacción o puede ser una equivalencia, ¿no? Como dicen, la energía puede transformarse, entonces podríamos tener un término fuente que fuera una transformación. Entonces, por ahí, entradas y salidas de entalpías, términos fuente entalpías, la acumulación pues sería el cambio de calor con respecto al tiempo. No lo vamos a ver para fines del curso, pero bueno, lo calcularían de esa forma, ¿no? Entonces, si entradas y salidas son entalpías y la entalpía es una ecuación de estado, nuestro balance de energía térmica se va a apoyar de lo que sería la ley de Hess para que nosotros lo podamos hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar de un estado inicial a un estado final, sabiendo que la suma de las entalpías es igual a cero. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso. Nosotros vamos a calcular ese estado final y ese estado inicial, el cambio, sabiendo que este cambio vale cero. De esa manera estamos balanceando la energía térmica. No va a haber un cambio en entalpía, por lo tanto, se conservó la energía. Sin embargo, pues sí vamos a considerar que puede haber aportes calóricos, ¿no? Y esos aportes calóricos, H1, H2, H3, pues van a ser entalpías que entran o que salen de mi sistema, ¿ok? Entonces mi balance, mi ecuación de balance de energía térmica, pues sería esta. La suma de las entalpías de un sistema es igual a cero, desde el punto de vista macroscópico, ¿ok? ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. Entonces, bueno, lo que tendríamos serían entradas y salidas de entalpía. Normalmente, y esto sería el proceso, ¿no? A nosotros nos interesa en el balance de energía térmica, nuestro proceso, el calor que entra y el calor que sale del proceso. Normalmente,
todos los cálculos termodinámicos que nos han enseñado hasta el momento, pues tienen que, como sistema, el material que estamos trabajando. De manera que podemos calcular entradas de entalpía al material como un incremento en temperatura, es decir, un calor sensible, o podría ser una transformación de fase endotérmico, ¿no? El material está ganando energía térmica. Pero desde el punto de vista del proceso, nosotros lo estamos cediendo. Ujú. Entonces el cálculo pues sería el mismo, simplemente le vamos a agregar un signo negativo, ya sea al calor de transformación o al calor sensible, ¿no? Entonces aquí lo que queremos es el inverso de este, ¿no? A nosotros nos enseñaron a calcularlo así. Yo para mis balances de material lo quiero así, con un signo negativo. ¿Ok? ¿Queda clara esta parte? ¿Sí se entiende por qué tenemos que cambiar la dirección de lo que sería nuestro flujo de calor? Ok, sí se entiende. Entonces hay que cambiar la dirección. De igual manera, si el material pierde energía, que sería un decremento en temperatura o un cambio de fase exotérmico, pues yo estoy ganando energía para el proceso. Entonces esa energía la puedo aprovechar para otra cosa. Y esa energía, pues el cálculo es el mismo, simplemente le pongo un signo negativo, ¿ok? Para calcular el inverso de esa transformación. Entonces yo ese calor lo estoy ganando. Calor que el material cede, el proceso lo gana. Calor que el material gana, el proceso lo pierde. ¿Ok? ¿Queda claro hasta ahí? Todo bien. Todo bien. Ok. Ahora, lo mismo ocurre en las reacciones. Podemos tener reacciones endotérmicas que requieren energía. ¿Quién le va a dar esa energía? Pues el proceso. Entonces, pues tengo que agregarle un signo negativo a mi cálculo. ¿Ok? Mi calor de reacción, en este caso, pues sería el inverso, ¿no? La reacción necesita energía, yo se la tengo que dar, como el proceso. Entonces, yo estoy perdiendo energía en esa reacción. Por el contrario, si la reacción libera energía, yo proceso, estoy ganando esa energía para hacer otra cosa. ¿Sí? ¿Queda claro? No, no, como que no quedó. ¿No? Ok. Entonces otra vez acá. Entonces, bueno, nosotros hacíamos los cálculos termodinámicos como material, como sistema, ¿no? Entonces el material tiene ya sea incrementos o decrementos de temperatura, o cambios exotérmicos o cambios endotérmicos. Entonces, en cualquiera de estos dos casos, un material pues está ganando energía, está ganando entalpía. Sin embargo, el hecho de que este material gana o pierda calor, nosotros no lo estamos viendo desde el punto de vista del material, porque el material no me interesa como tal. A mí lo que me interesa es llevar a cabo el proceso. Entonces, este calor que el material gana es calor que yo le tengo que ceder. Entonces, es calor que yo tengo que sacar de algún lado y es calor del proceso. Entonces, yo necesito ceder esta cantidad de calor que básicamente sea el negativo del cálculo que hacemos normalmente. De igual manera, si el material pierde calor, pues ese calor mi proceso lo va a ganar para hacer otra cosa. Entonces, simplemente el hecho de que yo le ponga el signo negativo, lo que está haciendo es cambiar la dirección, por así decirlo, del calor, ¿no? Aquí en lugar de estarlo viendo desde el material hacia el proceso, digo, desde el proceso hacia el material, que sería el que estamos calculando aquí, yo lo estoy viendo desde el material hacia el proceso. Es lo que me interesa a mí. Lo mismo pasa con las reacciones. Las reacciones, cuando yo calculo el calor de reacción, yo lo hago tomando como sistema mi reacción. Si estoy considerando los productos y reactivos. Esas reacciones pueden ser endotérmicas, es decir, requieren calor. Así que están ganando calor. ¿De dónde sacan ese calor?
¿qué tengo que hacer yo para que se lleve a cabo una reacción endotérmica? Administrar el calor, ¿no? Que vendría, A que saldría calentar, del proceso. entonces, ya sea que le ponga una flama o alguna otra fuente de calor, ¿no? Entonces yo tengo que darle calor a la reacción. Estoy perdiendo calor, ¿ok? Entonces como proceso yo cedí calor de alguna otra fuente. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces este cálculo de la reacción endotérmica, pues simplemente le pongo un signo negativo para invertirle, ¿no? En lugar de que esté ganando la reacción, yo tengo que verlo como una pérdida de calor. Yo estoy perdiendo. Igual si tenemos una reacción exotérmica, por ejemplo, una combustión. La combustión, la flama, yo la puedo aprovechar para hacer una gran cantidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, puedo fundir material, puedo calentarlo para austenizarlo y hacer un tratamiento térmico, puedo acelerar algunos procesos, algunas mezclas. Entonces, ese calor de reacción yo lo estoy aprovechando. Entonces, desde el punto de vista del proceso, es positivo el de una reacción exotérmica. Simplemente pues, le pongo su signo negativo, es calor que gana. ¿Sí? ¿Queda más claro? Sí, ya todo bien. Vale, gracias. Ok. Finalmente, pues vamos a ver el diagrama de Sankey. El diagrama de Sankey es una representación de un proceso que nos ayuda a hacer un control del mismo. Es un cuadrito que representa el proceso con una serie de flechas que entran o salen del mismo. Entonces, las flechas que entran son flechas que es calor que gana el proceso. Las flechas que salen son flechas que perdemos, ¿no? Es calor que pierdo. Calor que gano o calor que pierdo. Pues, por ejemplo, calor que gano podría ser una reacción exotérmica, ¿no? Pues aquí tendría una flecha de entrada. Calor de salida, a lo mejor tengo un incremento en temperatura de un material, ¿no? Entonces, calor que yo pierdo, calor de salida. Pues ahí, por ahí tengo calor de salida, calor de entrada. Y bueno, aquí lo importante o lo interesante es que cada flecha, el tamaño de cada flecha, va a estar asociado a la cantidad de calor que el sistema gana o pierde. Entonces aquí tengo una sola flecha de entrada. Eso quiere decir que el 100% del calor viene de una sola fuente. ¿Ok? Tengo dos flechas de salida y una es mucho más grande que la otra. Entonces esta flecha a lo mejor es el 90%, ¿no? Entonces el 90% del calor sale de esta forma y el 10% restante sale de esta forma. No necesariamente son tan sencillos, a veces son más complejos. Por ejemplo, aquí tengo dos sistemas que tienen varios flujos de calor de entrada, el sistema uno y varios flujos de calor de salida, y un sistema 2 que tiene dos calores de entrada y uno de salida, ¿no? Entonces vean aquí que este calor, por ejemplo, es pequeñito, este es más grande, este es intermedio entre los dos, ¿no? Entonces a lo mejor este es un 50% del calor total. Entonces yo tengo que tener en mente que ese calor está entrando y es 50%. Este de aquí, el que se obtiene del sistema 2, a lo mejor es un 30%. Entonces yo tengo que tener en mente eso. Y un 20% de otra fuente. La salida es igual. Cada tamaño de flecha representa una salida de calor. Una de estas salidas es el calor que estoy yo aprovechando para el proceso al 100%. Una o varias, ¿no? Pero tiene que ser forzosamente una, el mínimo. Representa el calor que aproveché en el proceso. Entonces es importante que esa flecha pues sea la más ancha, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor esta es un 10%, esta un 5%, 25, 30, ajá. Entonces el total suma el 100% del calor. Vean que estas dos pues se recirculan al sistema 2. Entonces tengo que calcular de dónde vienen esas fuentes de calor, por qué se recirculan. Y ese calor que se recircula al sistema 2 se aprovecha otra vez en el sistema 1. Entonces, esto es lo que me está representando este diagrama. Ahora, es importante que el calor que yo use en el proceso pues sea el más grande, ¿no? Eso se llama eficiencia térmica. Por ejemplo, esta flecha que a lo mejor representa el 25%. Ujú. Si yo tuviera esta flecha como la salida principal de calor, ¿estaría bien o estaría mal? ¿Creen que es una buena eficiencia térmica o una mala eficiencia térmica?
Pues depende mucho del sistema, ¿no? La eficiencia de las máquinas térmicas no es perfecta. Ujú. Entonces queremos que sea lo más eficiente posible. Por ejemplo, si esta flecha, que a lo mejor es el 5% fuera mi calor que estoy aprovechando en el proceso, pues ahí sí tendría que hacer muchos cambios porque no estoy aprovechando nada. Estoy perdiendo muchísimo calor en muchas cosas. Entonces ya es un 30%, a lo mejor ya pienso, pues sí, estoy aprovechando bien el calor, pero pues tiene mucho margen de mejora, ¿no? La eficiencia de una máquina térmica pues está como 50, 70%, así una muy eficiente, 80%. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Esto lo que me está ayudando a ver es dónde está cada fuente de calor y dónde sale cada fuente de calor, ¿no? Básicamente es para eso, para un control rápido de procesos, un control visual que va a ser muy sencillo de llevar a cabo, ¿ok? ¿Dudas del diagrama de Sankey? No, profe. ¿No? Y bueno, faltarían hacer ejemplos. Vamos nada más a hacer una aclaración aquí. Vamos a completar la presentación, ¿no? Porque aquí no puse que el diagrama de Sankey normalmente está asociado a una tabla. Ujú. Entonces, el diagrama de Sankey se asocia a una tabla que nos permite calcular el tamaño o ancho, que en realidad es el ancho de cada flecha. ¿Ok? Entonces, esa tabla, pues básicamente, vamos a meter así, a lo mejor la más grande, ¿no? Pero nada más de tres. De tres, de tres, de tres. Pero necesitamos una tabla, ¿no? La tabla, pues va a tener va a tener la fuente de calor, ¿ok? Va a tener lo que sería el calor, este, que lo podemos medir en calorías, en kilojoules, por ejemplo, en las unidades que nosotros queramos, ¿no? Y va a tener el calor en porcentaje. Va a estar dividida en dos secciones, ¿sale? Este, las entradas de calor, las salidas de calor, y al final pues va a venir el calor total, ¿ok? Entonces, las entradas de calor pues pueden ser H1, así por ponerles un ejemplo. Aquí está, H1, podríamos tener un H2, acuérdense que la entalpía pues nosotros la representamos como un H2, podemos tener un H3 aquí, y a veces las pérdidas de calor las ponemos como HL, ¿no? Heat losses, por sus siglas en inglés. Entonces, estas serían las pérdidas, ¿no? Mm, Entonces, este de aquí, pues puede ser cualquier fuente de calor, ¿no? Puede ser calor sensible, latente o de reacción. Entonces, cualquier fuente de calor que yo esté considerando. Lo mismo para todos los demás.
Entonces, este puede ser sensible, latente o de reacción. Este también puede ser sensible, latente o de reacción. Este de aquí, pues son las pérdidas de calor. Entonces, este no puede ser cualquier cosa. El HL lo apartamos para las pérdidas de calor, ¿no? Le voy a meter dos columnas más. ¿Cómo le metes aquí? Aquí está. Insertar filas, ¿no? No columnas, filas. Insertar. Esto. Déjenme hago un poco más chica para que quepa. Ahí está. Pues ahí está, ¿no? Este sería el total de entradas. Que para este ejemplo en específico, pues es H1 más H2. Puede haber más fuentes de calor, ¿eh? Muchas más. Ahí ya sería cuestión de cada proceso, ¿no? De cada problema. Entonces, H1 más H2, este de aquí vamos a poner el total de salidas, ¿sale? Vamos a ponerle H3 y HL, ¿ok? Entonces aquí solo tenemos 2 y 2, pero pueden ser más. Este sería el valor del calor. Ujú. Vamos a ponerle, ¿cómo le pondríamos? Vamos a ponerle X, Y. Este sería X más Y. Ajá, que es la suma. Este sería, podríamos ponerle W, Z, ¿no? Este sería W más Z. Es el total. El total sería X más Y más W más Z. Como estamos haciendo un balance de energía térmica, ¿cuánto valdría esto? La suma de todos los calores. Sería como en el de materia uno. No valía uno en el de materia. Bueno, en el de materia la suma de las composiciones valía uno. Pero ¿cuánto nos daba el balance de materia? Cuando subamos entradas y salidas. Cero. Cero. Cero, tienen que dar cero, ¿verdad? Entonces aquí la suma de todos los calores tiene que ser cero o muy cercano a cero. Entonces le vamos a poner que es más o menos cero, ¿sale? Bueno, matemático. A ver. Más o menos, tiene que ser muy cercano a cero, ¿no? Muy, muy cercano a cero. Entonces aquí la entrada de calor porcentual, pues sería mi X entre mi X más y todo multiplicado por 100, ¿no? Para calcular el porcentaje. Entonces así para todos estos. Este de aquí sería X más Y entre 100, ¿no? Entonces este debería ser el 100% de mi calor de entrada. Este valor igual este sería el 100% de mi calor de salida. Ujú. Este era una Y.
¿Ok? De la misma manera, pues aquí podríamos ponerle W entre W más Z. Vean que este porcentaje yo lo estoy calculando con respecto al total de salidas y total de entradas, porque estoy calculando los lados de mi diagrama de Sankey. O sea, estoy calculando la entrada y la salida. Ujú. Sería la Z. Y aquí, pues esto debería darme un cero también, ¿no? Si todo sale bien, más o menos cero. Aquí les da a dar a lo mejor punto uno, alguna cosilla chiquita, entonces pues hay que calcularlo, ¿no? Pero en general el balance debería darles así, ¿no? Cero, el total. Y entonces así tendríamos que hacer nuestra tabla. Ahora, ¿cómo hacemos el diagrama? Pues ya simplemente sería meter las flechas de entrada y salida, ¿no? Entonces yo tendría empiezo con un cuadrito que me represente mi proceso. Ujú. Y de ahí pues le pongo las flechas de entrada y salida. Entonces en este caso pues tengo uno que es H1, H2 y una salida y pérdidas de calor, ¿no? Entonces yo le pongo las flechas que tengan el ancho más o menos de lo que de entradas y salidas, ¿no? Están muy feos estos colores. Azul, por ejemplo. Entonces, esta flecha que está entrando, pues yo le doy el ancho específico que me represente el valor de entrada, que tenía H1. ¿No? Pues también tengo ay, tengo H2, que también es una entrada. Vamos a hacer la verdecita, por ejemplo. Entonces la suma de los dos tiene que darme el 100%. Dale así. Entonces, y esta a lo mejor es un 60 y un 40, ¿no? Más o menos. ¿Ok? Entonces, esta flecha grande, pues me representa el flujo más grande y esta flecha pequeña, el flujo más pequeño. Luego tendría la salida, entonces si todo sale bien, pues la salida debería ser mi mayor aporte calórico. Ujú, ujú. Que sería H3, que sería el calor que estoy aprovechando para el proceso. Siempre una de las salidas, como les dije, tiene que ser el calor que yo estoy aprovechando en el proceso. En este caso, pues tiene que ser H3 porque HL son las pérdidas. Vamos a ponerle, ¿qué color representará bien? Morado, vamos a ponerle. Ok, entonces H3 es el calor que estoy aprovechando. Y tengo por ahí una pérdida de calor, ¿no? Que es pequeñita, ¿no? Porque estoy viendo que H3 es muy grueso, pues mi pérdida de calor seguramente es chiquita. Bueno, un poco más chico, para que este sea un poco más grande y me quepa bien el texto. Entonces este a lo mejor es HL, ¿ok? De este tamaño. Y lo voy a poner rojo para que se vea que es pérdida. A lo mejor este rojo oscuro. Pérdida de calor. Ok, entonces básicamente pues es eso. Yo calculo el tamaño de esto y trazo el diagrama de esta manera. ¿Ok? ¿Queda claro? Diagrama de Sankey. Sí, profe. Entonces, ¿cómo calculo H1? Pues depende de si es calor sensible,
latente o de reacción, pues lo tengo que calcular con estas fórmulas, ¿no? ¿Cómo calculo H2? Igual con esas fórmulas. ¿Cómo calculo H3? Pues igual, escojo la fórmula adecuada, ya sea calor sensible, calor de transformación o calor de reacción. Pues lo calculo y le pongo un signo negativo. Entonces, estos normalmente van a ser negativos, ¿no? O más bien, no normalmente, las salidas van a ser negativas. Los calores de entrada van a ser positivos, ¿no? Y en este caso, pues, pues ya nos quedaría esta. Las pérdidas de calor normalmente se expresan como un porcentaje de las entradas de calor, ¿ok? Normalmente es porcentual la pérdida de calor y tiene más que ver con el aislamiento del sistema con el entorno, ¿sale? Entonces, ¿alguna duda? ¿Dudas? Ahorita todo bien. ¿Todo bien? Pues ya quedó, ya tenemos entonces todo esto. Pues nos faltaría hacer ejemplos. Primero empezamos con algunos de lo que sería los conceptos previos, o sea, cómo calcular calores sensibles, de reacción, todo eso, ¿no? Entonces vamos a hacer eso la próxima clase. Ahorita lo vamos a dejar hasta aquí para no adelantarnos porque pues es una fecha importante. Entonces la vamos a dejar hasta aquí. Ya la próxima clase pues trabajamos normal. ¿Sale, muchachos? Vale, perfecto, profe. Ok. Pues nos vemos la próxima clase si no tienen dudas. Adiós, prof. Entonces, ¿el examen cuándo quedó, perdón? El 16. El 16 Gracias, de profe, trabajo. marzo, antes de Semana Santa, porque si es el 23, pues no, no lo van a hacer. ¿Sale? Vale, vale. Ok. Hasta luego, profe. Hasta luego.